Pues muy bienvenidos los que se han estado sumando. Nuestra hermana Heréndira, nos da gusto que nos acompañe. Ramiro también, nos da gusto que ya se ha podido conectar con nosotros. Es una bendición cuando estamos reunidos en oración unos con otros. Bueno, espero que lo prometido hoy lo podamos cumplir y terminemos con nuestro estudio del capítulo 3, segunda parte del libro del Eclesiastés. Estamos leyendo y considerando este libro durante los miércoles. Espero que ya la palabra vaya encontrando en nosotros cabida. Pues necesito leerles otra vez el pasaje porque no lo tenemos todo de memoria. Así que lo leeremos 3:16 al 22. Si tienen su Biblia física, acompáñenme leyendo también con ustedes la palabra. Como cada ocasión, lo que yo haré es leerlo en la nueva traducción viviente. Dice así: también noté que, bajo el sol, la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Muy bien, ese es el pasaje que consideramos desde hace ya 2 miércoles. Hay una enseñanza que quede en nuestro corazón. Y lo dejo como la enseñanza clave del párrafo, leyéndolo como tal, como el texto de Eclesiastés. Dice la enseñanza que puedes anotar en tu cuaderno si estás tomando notas. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestros límites. Esto se desprende de la reflexión del predicador cuando observa la injusticia que se vive en los tribunales y cuando observa que tanto los animales, la vida en el sentido biológico y los seres humanos tenemos el mismo fin. Ambos nacemos, nos desarrollamos y morimos. Esa es la observación que hace el predicador y entonces eso le permite llegar a la conclusión de que desde la perspectiva biológica, pues es absurdo. La vida tiene el mismo fin de todos los seres vivos. Pero todos sabemos que esta es una reflexión que hace el predicador y que se queda a nivel de la observación humana y no tiene una reflexión de carácter espiritual. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestros límites. Y les decía yo el miércoles pasado que nos quedaba pendiente en el tintero el que pudiésemos reflexionar en lo que este pasaje enseña, pero hacerlo desde el Nuevo Testamento, desde nuestra perspectiva como cristianos. Es importante que ustedes y yo tengamos siempre presente que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nuestra lectura del Antiguo Testamento pues respeta ciertas reglas básicas de la interpretación bíblica. Las primeras reglas básicas es que todos leemos el texto
y lo entendemos en el sentido de lo que el texto mismo dice en las palabras llanas que usa el texto bíblico. Es decir, no buscando significados ocultos o dándole alguna interpretación distinta a lo que el mismo texto dice. Es lo que se ha llamado el sentido literal. Fue la gran herencia que recibimos de la Reforma, la importancia que tiene el sentido literal del texto bíblico. Esto fue una reacción de los grandes reformadores porque en su tiempo la Iglesia Católica había abusado de una lectura alegórica o metafórica que le daba un significado distinto al texto bíblico, y para los reformadores esta era la puerta de entrada a una distorsión en la enseñanza bíblica y una distorsión también de la doctrina bíblica correcta. Pero una vez dicho lo dicho, vale la pena hacer una pequeña acotación. Y esto se los comparto porque ustedes y yo somos estudiosos de la Biblia. Los textos de carácter poético que tienen en sí mismo un lenguaje metafórico, un lenguaje simbólico, no permite una lectura literal, porque entonces dirían cosas que no tienen sentido. También el libro del Eclesiastés comparte en un sentido el lenguaje simbólico o metafórico. Lo más claro es, por ejemplo, si ustedes y yo recordamos la frase clave, esto dice el Eclesiastés, debajo del sol, comprendemos que cuando el Eclesiastés habla de debajo del sol, no lo hace en el sentido físico, como que alguien se coloca debajo del astro del sol, y entonces reflexiona, digamos, poniéndose debajo de esa gran lumbrera. No, está usando un lenguaje de carácter simbólico, se refiere a la perspectiva humana. Aquí hay un buen ejemplo entonces para que ustedes y yo veamos cómo necesitamos también incorporar una lectura que respete el mismo género en que el libro fue escrito, y en este caso hay una gran presencia del lenguaje simbólico en el Eclesiastés. Cuando leemos el Eclesiastés entonces, ya como cristianos, aquí sí vale la pena tener en consideración que más allá de lo que el texto bíblico dice en sí mismo, leyéndolo como lo leería un judío el día de hoy, lo haremos leyendo como un cristiano, entendiendo que el antiguo pacto cobró su verdadero significado y cobró su verdadera enseñanza a la luz de Cristo. ¿Qué leemos como cristianos en este pasaje? Bueno, el predicador señala en el capítulo 3, versículo 16, que se esperaría que en el lugar del juicio encontremos justicia, pero en el lugar del juicio encontramos impiedad y corrupción. La corrupción que encuentra el Eclesiastés en el mundo de los juzgados no es un dato como circunstancial, no es como un señalamiento de su contexto, sino que está colocado justamente esta observación en donde lo que debería de reinar es la justicia. El predicador dice, de acuerdo al plan de Dios, a la manera en que el Señor organizó la sociedad, Él estableció que hubiese justicia en donde los jueces tienen que emitir su veredicto. Pero el predicador hace una denuncia y dice, lo que se encuentra en los juzgados es justamente la corrupción. Sin embargo, si ustedes consideran el verso 17, veamos cómo no se queda el predicador a ese nivel de la observación de la impiedad,
o de la injusticia o de la corrupción, sino que se refiere a un juicio divino al final del tiempo. Dice, Dios juzgará al justo y Dios juzgará al impío. Aún el predicador no lo puede constatar como parte de su experiencia personal. No nos dice cuándo vendrá este juicio o cómo vendrá este juicio, pero sí anuncia que vendrá el juicio de Dios. Y aquí es donde interviene nuestra lectura cristiana, porque Jesús completa, es decir, Jesús viene a responder a esta afirmación del predicador, que solo incluye una esperanza. Lucas 18, 1 al 8, retoma exactamente esta problemática de la corrupción y la injusticia para hablar del juez injusto, pero que se niega a atender a los oprimidos frente a tribunales que están corrompidos. Sin embargo, vean lo que dice el pasaje de Lucas. Dice, Dios hará justicia a sus escogidos sin tardar. Cuando Jesús habla de este cambio que se da en el ámbito de la justicia, lo hace desde la perspectiva de su anuncio del reino. El reino traerá un cambio importante en la sociedad. El reino, lo hemos sabido ya nosotros que hemos estudiado mucho este tema, no es solamente un cambio en nuestra vida interior, de corazón. También el reino implica un cambio en los principios de vida de orden social. Dice, Dios hará justicia a sus escogidos. Y en Mateo 23, 23, justamente Jesús confronta a los fariseos porque ellos han descuidado lo más importante. Vean lo que dice con toda claridad Mateo 23, 23. Ustedes han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y ya en Mateo 25, en lo que se llama el sermón del juicio final, también leemos que ya hay una respuesta plena a la inquietud de el Eclesiastés 3:17, porque ya Jesús narra con detalle ese día del juicio final. Vean ustedes, voy a tratar de ser un poco más claro. Nosotros como cristianos compartimos con Eclesiastés la perspectiva realista de un mundo que está lejos del orden de Dios. Pero al igual que el Eclesiastés, tenemos confianza en que el Señor interviene para bendecir, cuidar y hacer justicia a sus escogidos. A veces tardamos en encontrar una respuesta clara a nuestra expectativa, pero mantenemos en nuestro corazón la seguridad de que el Señor habrá de responder por nosotros. También es muy importante observar que el Señor le pidió a los fariseos que no dejaran de poner su atención en lo más importante. Para ustedes y para mí también, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Esto nos da una forma de vivir en la que no podemos cerrar nuestros ojos a la injusticia y tampoco tener una actitud pesimista ante la vida. Por el contrario, podemos tener también en nuestro corazón la certeza de que Jesús dice que son dichosos, son bienaventurados aquellos que luchando por la justicia padecen por su lucha por la justicia. Ahora bien, vamos al siguiente tema que aborda el Eclesiastés en el párrafo que hemos leído, que es la muerte. Y aquí la reflexión es todavía más profunda, porque el predicador formula una pregunta de carácter reflexiva, abierta, porque dice en el 3:21, ¿quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y el del animal desciende bajo la tierra? El Eclesiastés dice que hay un nivel en donde
El aliento vital nivela al humano con el animal. Ambos respiran. Pero el predicador se niega a dar un paso que él mismo no puede verificar. Si él se acopla a lo que puede observar, él no podría afirmar, en base a su observación, que el espíritu humano asciende y el alma de los animales desciende. Pero aquí interviene justamente la perspectiva de Jesús. Jesús responde a esa pregunta no con un argumento, sino con un acontecimiento. Primero, enseña algo en Lucas 20, 27 al 40. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y después, en Juan 11, en el relato de la resurrección de Lázaro, también la pregunta del predicador se convierte en una afirmación muy concreta de Jesús. Fíjense, el predicador dice, yo no puedo asegurar que el alma humana asciende, va al cielo, a la presencia de Dios, pero Jesús afirma en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Aquí está justamente el eje de cómo leemos el Eclesiastés a la luz de Jesús. Lo que en el Eclesiastés quedan como preguntas abiertas, como motivos de reflexión, como incluso perplejidad, van encontrando paso a paso una respuesta en lo que Jesús enseñó, lo que Jesús vivió y lo que Jesús hizo. El gran valor del Eclesiastés, un valor nada despreciable, muy importante, es que es un libro totalmente honesto, que levanta las preguntas que han acompañado toda la historia de la humanidad y las plantea con total transparencia desde la perspectiva humana, bajo el sol. El predicador no busca algunos giros en su pensamiento que sean como trampas. Tampoco se consuela con alguna promesa barata que sea al alcance de su mano. Al contrario, profundiza y muchas preguntas las deja abiertas. Y creo que aquí hay una gran riqueza para el hombre y la mujer de hoy, que también busca plantearse preguntas honestas, preguntas valientes, preguntas que no buscan una respuesta sencilla, sino en realidad palabra del Señor. Jesús no descarta las preguntas. Vamos a decir que Jesús se plantea más allá del horizonte debajo del sol, más allá de ese horizonte cerrado que solamente alcanza a ver el predicador, y ya Jesús nos habla de una justicia que irrumpe con el reino y una vida que trasciende la finitud que el predicador solamente observa sin poder resolver. Por eso hay que leer la Biblia de tapa a tapa. Por eso hay que leer la Biblia planteando las preguntas que hay en algunos libros del Antiguo Testamento y cómo se contestan una a una en el Nuevo Testamento. Aquí es donde entendemos con toda cabalidad que Jesús dijo con claridad, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. Yo he venido a dar pleno cumplimiento a la ley y los profetas. Ahora bien, vamos entonces a ir cerrando nuestra reflexión de Eclesiastés 3. Frente a la pregunta sobre la injusticia en los tribunales, Jesús nos enseña, dichoso aquel que padece por causa de la justicia, y Jesús nos dice que hay que atender lo que es realmente importante, y lo realmente importante es la justicia, la misericordia y la paz. Eso nos hace seguidores de Jesús. Y frente a la muerte, a esa condición que compartimos con todo ser vivo, recordemos que Jesús nos enseñó, yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque, déjeme usar la frase de Eclesiastés, aunque deje de respirar, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay un elemento más que vale la pena considerar. La lectura del libro del Eclesiastés también nos enseña como cristianos dos elementos. Dije uno, pero dos más. El ser humano es un ser finito y es parte de nuestra condición caída el querer sobrepasar una y otra vez los límites de nuestra humanidad. Una forma sensata de entender la vida y de entenderla a la luz de Eclesiastés y a la luz de Jesús es también reconocer nuestros propios límites, y en el reconocimiento de nuestros límites confiamos también en los dones que el Señor nos da para entender lo que humanamente hablando no podríamos entender. Y segundo, también recordemos que el Eclesiastés nos dejó una enseñanza respecto a las preguntas que no tienen respuesta, como lo que hay después de la muerte y la injusticia, dice el Eclesiastés. Recibe tu vida diaria como un don y disfruta plenamente lo que Dios te permite vivir día a día. No hay en el corazón de un cristiano, por dura que sea la realidad, nunca el permiso para caer en la desesperanza. También para abandonarnos en ilusiones superficiales. No está en nosotros tratar de controlar la vida, porque esa le pertenece a Dios. Y tampoco podemos conocer absolutamente el futuro, porque este es incierto y nuestro futuro está también en las manos de Dios. No somos dioses, somos seres humanos. No tenemos la fuerza para erradicar toda la injusticia, pero sí para luchar por lo que está al alcance de nuestra mano. No podemos controlar la muerte, el Señor la tiene en sus manos, pero sí podemos vivirla, enfrentarla, considerarla de otra manera, sabiendo que en Jesús está la resurrección y la vida. Trabajemos con humildad, reconociendo nuestra finitud, pero trabajemos con fidelidad al don que Dios nos ha dado de tener una forma digna de llevar alimento a nuestra mesa. Confiemos en el juicio de Dios y en que Él le dará a cada uno conforme a su porción de gracia que ha repartido a cada corazón. La verdadera sabiduría consiste en aceptar la realidad de nuestra vida, pero aprendiendo a descansar en la sabiduría perfecta de nuestro Dios. Pues terminamos con el capítulo 3, verso 22 de Eclesiastés. Por aquí seguiremos la próxima semana. Mañana continuamos con nuestra meditación diaria. Estamos ya mañana con el Evangelio de Juan. La entrada triunfal la hemos revisado en Mateo, en Marcos, en Lucas, y mañana nos toca considerar el Evangelio de Juan. Y creo que mañana será una gran enseñanza, no se la deben de perder, porque Juan le da una perspectiva aún más completa a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Les envío un abrazo muy cariñoso, que tengan un día muy bendecido en lo que resta de este miércoles y que puedan descansar plenamente en las manos de nuestro Señor. Por aquí nos encontramos mañana en nuestra meditación diaria. Dios les bendiga muy ricamente.